Vamos a entrar ahora suavemente en el núcleo cognitivo, el núcleo significativo de este tema, en el que el estudiante tiene que procurar ir dejando las menores cuestiones al margen si de verdad quiere comprender el asunto. Empezamos por las ondas electromagnéticas, que desde luego es un tema que el estudiante ha debido ver en el bachiller, de modo que esto va a ser solo un repaso. Las ondas electromagnéticas prácticamente nos rodean, emitidas por todo tipo de instrumentos y por la propia naturaleza. De hecho, cualquier móvil, nosotros incluidos, genera una onda. Afortunadamente, las ondas, vamos a ir haciendo alguna marca, las ondas de gran frecuencia, como estas que figuran aquí, no son, no pueden traspasar la atmósfera porque fíjense las temperaturas que alcanzan en grados Kelvin. Las ondas tienen un gran interés estudiarlas porque los fenómenos fundamentalmente se basan en el intercambio de energía y la energía se expresa a través de una onda. Vamos a ver los distintos aspectos de las ondas electromagnéticas en particular, porque son las que tienen relación con este tema en una pizarra. Una onda tiene tres parámetros fundamentales relacionados entre sí y vamos a tratar de explicar esa relación. Decimos que la frecuencia de una onda es igual a su velocidad partido por la longitud de la onda. La velocidad, en el caso de las ondas electromagnéticas, la sustituimos por c, velocidad de la luz, porque esa es la velocidad a la que se trasladan las ondas electromagnéticas. Esa velocidad es una constante física muy conocida, determinada experimentalmente y cuyo valor es 300.000 kilómetros por segundo. Como vamos a operar con metros por segundo para la velocidad, vamos a expresar en metros por segundo la longitud de onda en metros y, en definitiva, simplemente operando aquí, es decir, dividiendo metros por segundo por metros, obtenemos que las unidades de la frecuencia son 1 partido por segundo. Como ese es el caso, la velocidad de la luz la expresaremos entonces en metros por segundo, es decir, 300.000 kilómetros que se convierten en 300 millones de metros por segundo. ¿Qué hemos llamado onda y qué es la longitud de onda? Pues llamamos onda a la expresión completa del fenómeno ondulatorio. Este es un modo de hacerlo y ahora continúo por aquí hasta repetir el proceso y entonces, si esto es una onda, porque a partir de aquí empieza a repetirse el fenómeno, esto es la longitud de onda, que puede representarse así o puede representarse como distancia entre las crestas, puesto que es exactamente la misma. ¿A qué llamamos frecuencia? Llamamos frecuencia al número de veces que aparece una onda en la distancia recorrida por la misma en un segundo. Como estamos hablando de ondas electromagnéticas, estamos hablando, por tanto, de ondas que se mueven a 300 millones de metros por segundo, en un segundo se habrán recorrido 300 millones de metros. Y en ese segundo que se han recorrido 300 millones de metros, 300 millones de metros, ¿cuál será la frecuencia? Es decir, ¿cuál será el número de veces que aparece
aparece una onda expresada así o expresada entre crestas. Es decir, este módulo que tiene longitud lambda, o este otro que tiene igualmente longitud lambda, ¿cuántas veces aparecerá en 300 millones de metros? Pues es sencillo, dividiendo la distancia que se recorre en un segundo, que son 300 millones de metros, partido por lambda en metros, con lo cual nos proporciona el valor de la frecuencia nu como queríamos demostrar. Vamos ahora a entrar en el núcleo del tema. Ahora el alumno tiene que desplegar su capacidad cognitiva porque aquí entran en juego una serie de conceptos que debe comprender en profundidad si no quiere perderse la esencia del tema tratado. Empezamos por un experimento. La luz provocada por una lámpara de un gas determinado, en este caso helio, se hace pasar por una rendija e inmediatamente por un prisma. Al pasar por el prisma se produce una difracción de los distintos componentes de esa luz en función de su frecuencia. Y eso proporciona una determinada representación en un papel fotográfico en el que las rayas sitúan las longitudes de onda de estos componentes de la luz original y que constituyen algo así como la huella dactilar del átomo, lo que permite hoy en día identificar elementos a grandes distancias en el espacio. La comunidad científica experimentó una gran curiosidad al comprobar los resultados del experimento, que aplicado a otros elementos, reproducía el esquema, aunque con distancias distintas. Balmer, un maestro matemático, se interesó por la cuestión y se puso como meta definir una fórmula que describiese la situación. Para eso hizo algo muy sencillo. Buscó qué expresión matemática podía representar la secuencia de las rayas que, como se ve, paulatinamente se van alejando más unas de la que cada una de ellas de la que le precede. Eso es justamente lo que le proporciona el contenido del paréntesis. 1 partido por 2 al cuadrado menos 1 partido por n cuadrado proporciona, a poco que se compruebe en una hoja de cálculo, una secuencia de rayas muy parecida a la que aparece en el espectro del gas correspondiente. Como él quería determinar la frecuencia de cada una de esas ondas, lo que hizo fue establecer qué valor constante, multiplicando a la secuencia que separaba las distintas rayas, les proporcionaba los valores de frecuencia de cada una de las ondas. Una vez determinada la frecuencia, era fácil determinar la longitud de onda, que son los valores que aquí figuran, simplemente despejando de la fórmula que hemos visto previamente, frecuencia igual a velocidad de la luz partido por longitud de onda, pues bastaba con despejar longitud de onda igual a velocidad de la luz partido por la frecuencia. La frecuencia la proporciona la fórmula de Balmer. N representa cada una de las rayas, de manera que cuando n vale 3, por ejemplo, pues sale un determinado valor, cuando n vale 4, etc. Esto lo podemos comprobar en la pantalla siguiente, donde hemos usado una hoja de cálculo, y aquí se ve que determinar las frecuencias para n igual a 3, 4, 5, 6, es posible determinar las longitudes de onda cuyos valores coinciden con lo que hemos visto en la pantalla anterior y el propio alumno puede considerar. Para continuar, vamos a refrescar la memoria del alumno recordándole el modelo más elemental de átomo, que consistiría en un núcleo formado por un protón y un neutrón, cuya carga positiva, la del protón, estaría neutralizada por
un electrón en la primera capa. Se trata, como todos recordarán, del hidrógeno. Sin embargo, tanto en este modelo sencillo de órbitas concéntricas circulares, como en el complejo que veremos más adelante de distintos tipos de orbitales, es siempre posible conseguir que el electrón del hidrógeno ocupe capas superiores mediante la introducción de energía que conseguiría que el electrón pasara a capas superiores, como he indicado. ¿Cómo se consigue esta excitación? Pues se consigue mediante energía, que en el caso del hidrógeno podríamos implementar en una lámpara conectada a una fuente de energía eléctrica. Dentro de la lámpara tendríamos el gas, y el gas, al recibir la excitación, tendría el siguiente comportamiento. Los átomos del gas serían excitados, con lo que tendría como consecuencia que los electrones del gas hidrógeno ascenderían a capas superiores respecto de su capa de equilibrio, que es la capa primera. Eso equivale a algo tan mecánico y cotidiano como el esfuerzo que haría un futbolista al golpear un balón situado al nivel del campo. Bueno, no vamos a poner rayas de ningún tipo para no tomar partido por nadie. El futbolista, al golpear el balón, vamos a suponer que lo lleva hasta la cubierta del estadio, que está inclinada. El balón, por tanto, asciende hasta la cubierta. Como la cubierta está inclinada, la tendencia del balón será a regresar a su posición original. El balón tiene aquí una energía que será el producto de su masa por la altura, la energía potencial por la altura de la posición que haya terminado ocupando en la cubierta. Pues bien, esto es un mal símil de lo que ocurre en el átomo. La energía es el futbolista llevando los electrones del átomo hasta capas superiores. Cuando cae el balón, nosotros no observamos nada. Sin embargo, en nuestra lámpara, cuando el electrón regresa a su capa de equilibrio, sí pasan cosas. Y lo que pasa es que la energía potencial que tenía en esta capa se convierte en una onda electromagnética que, si está en el espectro visible, nosotros veremos en forma de luz. Y eso es justamente lo que ocurre en la lámpara. Los átomos con sus electrones excitados, al volver estos a sus posiciones de equilibrio, se traduce en una emisión de luz. Precisamente la experiencia que Balmer estudió consistió en ver esa luz a través de un prisma y comprobar que, al pasar esa luz por el prisma, se producía una difracción en distintas ondas, correspondiendo cada onda a una posición de partida de altura del electrón diferente respecto a la posición de equilibrio.
ondas que cuando eran interceptadas por un papel sensible a las mismas, proporcionaba el espectro de la raya. De modo que cada raya corresponde con una onda emitida y en definitiva nos está hablando de la posición que llegó a ocupar el electrón en su viaje extraordinario, para regresar siempre a la posición de reposo. Lo que acabamos de ver requiere cuantificación. Eso es justamente lo que nos proporciona Niels Bohr con esta fórmula. Niels Bohr se da cuenta que la energía de un átomo en una determinada capa es proporcional al cuadrado del número atómico e inversamente proporcional al número de la capa ocupada, siempre que esa relación estructural se cuantifique multiplicando por una constante llamada constante de Rydberg, que al multiplicar por este cociente proporciona la energía en julios de la partícula situada en una determinada capa. Aquí podemos ver la aplicación de la fórmula de Borg a la capa 5, a la capa 4 y a la capa 3. Esta es la energía con la que se ha necesitado excitar un electrón que estuviera en reposo en la capa 1, pongamos por caso, para pasarlo a la capa 5 o para pasarlo a la capa 4, para pasarlo a la capa 3. El electrón, cuando está situado en estas capas, posee esta energía potencial. Cuando la inestabilidad de la situación provoca que el electrón caiga hasta, por ejemplo, la capa 2 es la que estudia Balmer, se libera energía. ¿Qué energía se libera? Pues justamente la diferencia entre la energía de la capa 3 y la energía de la capa 2, que sería la de la capa destino. En este caso, la caída de un electrón desde la capa 5 hasta la capa 2, ¿qué energía libera? Pues la diferencia entre la energía de la capa 5 y la energía de la capa 2, es decir, desde la energía de la capa de origen a la energía de la capa de destino. ¿En qué consistiría, pues, la luz que emite una lámpara? Pues la luz que emite una lámpara es resultado justamente de las caídas de las partículas excitadas por la electricidad a capas superiores hacia las capas de equilibrio. Bien, puesto que Bohr nos proporciona la fórmula para determinar la energía en cada una de las capas, estamos en condiciones de saber qué energía es la portadora, la que porta la onda producida justamente por la liberación de esa energía. ¿Cómo la determinamos? Pues como diferencia entre la capa final y la capa inicial. Es decir, esta diferencia que aplicando la fórmula de Bohr nos lleva a esta otra. Es fácil hacer la demostración porque la energía final será igual a la constante de Rydberg por el cuadrado del número atómico partido por el número de la capa final elevado al cuadrado. Y la energía inicial es igual a la constante de Rydberg por el número atómico al cuadrado partido por el número que corresponde a la capa inicial elevado al cuadrado. Es evidente que F menos I proporciona, sacando factor común, constante de Rydberg y z cuadrado, proporciona 1 partido por el número de la capa final al cuadrado menos el número de la capa inicial al cuadrado. Bien, esta fórmula supongo que habrá llamado la atención de los alumnos por su parecido con la de Balmer. Y no están equivocados, porque efectivamente hay una relación de la que Max Planck extraerá unas conclusiones absolutamente sorprendentes.
Vamos a trabajar con el hidrógeno. Razones que el hidrógeno tiene como número atómico 1. Enseguida veremos las ventajas. La fórmula de Balmer nos proporciona la frecuencia y nos dice que es igual a la constante de Balmer, que vamos a llamar B, C de constante, multiplicado por el contenido de un paréntesis. Dejamos aquí un hueco y ahora explicamos por qué. Dentro del cual tenemos 1 partido por 2 al cuadrado menos 1 partido por n al cuadrado. Esta es la fórmula original que nos proporcionaba la frecuencia y por tanto la longitud de onda de las distintas componentes de la luz emitida por una lámpara. Por otra parte, en la interpretación de acuerdo al modelo presentado, la energía liberada en forma de luz por los electrones que caen de unas capas inestables a las capas de equilibrio era resultado de multiplicar la constante de Ripper por el cuadrado del número atómico partido por 1 menos el cuadrado del número de la capa inicial menos 1 partido por el cuadrado de la capa final. Ya vemos el hueco que significado tiene, y es que Balmer no contó con el número atómico y Bohr sí. Ventaja de trabajar con el hidrógeno, pues que z al cuadrado es 1, con lo cual las dos fórmulas se convierten en semejantes y por tanto es posible hacer la operación siguiente. Si dividimos la fórmula de Balmer por la fórmula vamos a hacerlo al revés, la fórmula de Bohr, energía, la dividimos por la fórmula de Balmer, frecuencia, obtenemos constante de Ripper partido por constante de Balmer. Porque todo lo demás es igual siempre que tomemos la precaución de considerar como capa inicial, que fue lo que hizo igualmente Balmer, la capa número 2. Es decir, que z igual a 1 y n inicial igual a 2 nos proporciona que el contenido de los paréntesis es idéntico y por tanto puede ser igualmente eliminado. Con lo que nos queda que la relación entre la energía emitida al caer de una capa excitada a una capa de reposo dividida por la frecuencia de la onda lumínica emitida es igual a la relación entre las dos constantes. Y por tanto eso da otra constante a la que Max Planck llamó famosamente H. Pero eso tiene unas implicaciones mucho más importantes, y es que la energía es igual a H por la frecuencia de la onda emitida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la energía no puede tomar ningún valor, que la cantidad mínima de energía para una determinada onda es el producto de la frecuencia de esa onda por la constante de Max Planck. ¿Cómo interpretamos entonces el valor de la constante? Pues la constante no es un número caprichoso, tiene unas dimensiones. Es evidente que si la energía son julios, la constante y la frecuencia es 1 partido por segundo, las unidades de la constante serán julio por segundo. Es decir, ¿qué es realmente la constante? La constante es la energía de cada una de las ondas de la luz emitida. Como la frecuencia nos proporciona el número de ondas por segundo, al multiplicar por la energía de cada onda, obtenemos la energía total
el cuanto de energía, por debajo del cual no hay manifestación física.